Hola a todos amigos de Rincón de Jesús, qué alegría volver a estar aquí en un video con ustedes. Quiero comentarles, este video va a hablar sobre la segunda parte de lo que ya hemos iniciado, que son los sacramentos. Entonces pues vamos a dar inicio con el sacramento de la confesión. Debemos tener muy en cuenta que la confesión pues a nivel católico es ese sacramento que nos permite estar nuevamente en gracia con Dios, ¿sí? Y ese sacramento fue otorgado cuando estuvo Jesús aquí en vida. Recordemos que Él se sacrificó, Él entregó su vida en la cruz para que el perdón de los pecados estuviese dispuesto a todos nosotros, los pecadores. Pero también en cierta parte de su vida Jesús nos enseña que el sacramento de la confesión fue dejado acá en la tierra para que ciertos hombres pudiesen prestar dicho sacramento. Pues en este caso hablamos de lo que son sacerdotes, obispos, cardenales y el Papa Francisco como Papa. Ese don de poder perdonar los pecados a los hombres, solo que pues a través obviamente del Espíritu Santo. Y esto lo podemos confirmar con ciertas citas bíblicas que aparecen en la Biblia. En este caso podemos tener a Mateo capítulo 9, versículos del 1 al 8. Pues como tal no lo voy a proclamar, pero ustedes lo pueden buscar. Y hace referencia a ese paralítico que se lo presentaron a Jesús. Las personas que trajeron a ese paralítico tenían la intención de que Jesús con su poder pudiese sanarlo de la condición que tenía. Pero Jesús primero ya sabía que iba a suceder eso, y Él quiso hacer dos cosas en una, que fue curarlo de su enfermedad y al mismo tiempo librar de los pecados a ese paralítico. Ahí recordemos que habían unos escribas ahí que estaban comentando que Jesús estaba blasfemando por lo que estaba diciendo, que cómo así que perdonar los pecados, luego ¿quién es este? ¿Sí? Y ahí le dijo Jesús que es más fácil decirle que se levante y que vaya para su casa, o por el contrario decir que le perdone los pecados. E inmediatamente Jesús le dijo al paralítico: levántate y vete a casa. Y efectivamente Jesús con su poder hizo que el paralítico se levantara, y pues de alguna manera se confirma que también el perdón de los pecados de ese paralítico fue el suelto, ¿sí? Esta es una cita bíblica que da a entender de que aquí en la tierra Jesús como hombre es capaz de perdonar los pecados, de absolver. Pero después de que se hizo Jesús este acto, las personas que estaban ahí estaban glorificando a Dios, más exactamente diciendo gloria a Dios porque ha otorgado el poder a los hombres de perdonar los pecados. Y pues aunque eso no sea tan claro, el mensaje, o sí como tal el mensaje del Evangelio, nos da una pistica de que los hombres podemos perdonar los pecados. Ya eso es algo bastante grande que nosotros como Iglesia Católica fundamentamos. Ya si pasamos al Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 21-23, tampoco lo voy a proclamar, que ustedes desde sus casas con la Biblia pueden leerlo. Que recordemos que Jesús, ya después de, si no estoy mal, después de su muerte, dice: la paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ahí Jesús los estaba visitando. Recordemos que en ese entonces los apóstoles estaban reuniéndose a escondidas, y Jesús le dice que así como el Padre me ha mandado a mí, yo los mando a ustedes. Quienes perdonen los pecados les serán perdonados. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, pero a quienes se los retengan les serán retenidos. Y posteriormente recibieron todos ellos el soplo del Espíritu Santo. Aquí sí podemos tener muy claramente de que Jesús envió a ciertas personas y les otorgó ese poder a través del Espíritu Santo para que perdonen
nuestros pecados. Entonces pues esta es una manera. Hay más maneras, basándonos en la Biblia, de cómo Jesús instauró la confesión en nuestras vidas, y que de alguna manera resaltamos la importancia y el por qué confesarnos. Y en este caso es poder tener esa gracia con Dios y poder, después de nuestra partida, tener esa vida eterna que nosotros tanto deseamos. Espero les haya gustado y seguimos con el siguiente sacramento. Hola chicos, el siguiente sacramento del que vamos a hablar es el sacramento del matrimonio. Entonces este sacramento, tanto en lo civil como en lo religioso, nos dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Aquella unión que para nosotros como cristianos se va a llevar hasta que la muerte nos separe. Por eso es tan importante saber distinguir, conocer y determinar cuál es esta persona con la que vamos a compartir este sacramento. Aquella persona que nos va a acompañar hasta el resto de nuestros días. El Catecismo de la Iglesia Católica nos afirma que este sacramento es una acción del Espíritu Santo que actúa como una nueva y eterna alianza. Que este sacramento del matrimonio significa la unión de Cristo con la Iglesia y da entonces la gracia a los esposos de amarse con el amor que Cristo ama a su Iglesia. Es por eso tan importante que para nosotros el matrimonio perfecciona este amor humano que tenemos nosotros con Cristo o que tiene Cristo con su Iglesia. Es una reafirmación de una unidad indisoluble y santa en el camino de la eterna vida. Por eso es importante que tomar esta decisión del sagrado matrimonio no se debe tomar a la ligera, ni tampoco en unos estados de alicoramiento o de sustancias alucinógenas, sino que se debe tomar con determinación, con oración. Hola chicos del canal El Rincón de Jesús. El tercer sacramento que vamos a hablar es el orden sacerdotal. ¿Qué es el orden sacerdotal? Es el sacramento instituido por Jesús antes de ascender a sus apóstoles y queridos discípulos, con el objetivo de ir por el mundo y anunciar el Evangelio y anunciar la buena nueva a todas las naciones. Lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les dijo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos enseña la misión de ir por el mundo a anunciar la Iglesia Católica, que hayan más creyentes. Por eso le otorgó la misión a los apóstoles y ellos también a sus sucesores. Por eso se creó la orden sacerdotal, para recordar todo lo que Jesús nos ha enseñado en los 4 evangelios y anunciar la buena nueva a través de los sacerdotes, los obispos y los papas. Tienen varias funciones, entre ellas la encontramos en el numeral 1549 del Catecismo de la Iglesia Católica. Por el ministerio ordenado, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Es decir, los sacerdotes son la cabeza de nuestra Iglesia. Actúan como Cristo, que es el mediador y el representante de nuestra Iglesia. Así se cumple la misión que Jesús le había otorgado a San Pedro de apacentar su rebaño y de ser la cabeza y piedra angular de nuestra Iglesia Católica. También Jesús les otorga el don de realizar los sacramentos,
Ya lo habíamos indicado en la primera parte. Todos los sacramentos los practica un sacerdote, los encabeza un presbítero. Así, él es el que nos confiesa, el que realiza los sacramentos del bautismo, de la confirmación, y también nos casa y en el momento de morir nos da la unción de los enfermos y nos entierra. Cuidemos a nuestros sacerdotes, amémoslo porque son los elegidos de Dios para representar la Iglesia Católica, como lo leemos en el libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículos 29 al 30. Con todo el corazón teme al Señor y venera a sus sacerdotes. Ama con todas las fuerzas al Señor y no abandones a sus ministros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que este día sea la oportunidad de rezar por nuestros sacerdotes y por todas las vocaciones religiosas. Que haya más hombres dispuestos a aceptar la misión de seguir a Jesús y ser la cabeza de la Iglesia Católica. Amén. Que Dios los bendiga y un abrazo gigante. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, siguiendo con el tema de los sacramentos, vamos a hablar de un sacramento que es por último, el último de esta lista que hemos hecho para este video. Pero no deja de ser uno de los más importantes y tal vez uno de los más bonitos que tiene la Iglesia Católica. Estamos hablando del sacramento de la unción de los enfermos. Y bueno, vamos a ver qué nos tiene que decir el Yucat ante este sacramento, qué prendas interesantes podemos sacar nosotros para poder conocerlo mejor. Decimos, ¿cómo se interpretaba la enfermedad en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía rebelar y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de Dios. Ya en los profetas surge la idea de que el sufrimiento no solo es una maldición y no siempre la consecuencia de pecados personales, sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás. Bueno, esta parte nos habla de que el pecado, la enfermedad era tomada de dos maneras. Uno, como un castigo que Dios daba, pero también había la otra forma de verla, que era la forma de que era una prueba, era una manera de servir a Dios, una forma de dar ejemplo a Dios. Tiene dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Bueno, dice, otra pregunta muy interesante que nos deja el Yucat dice, ¿por qué mostró Jesús tanto interés por los enfermos? Jesús vino para mostrar el amor de Dios con frecuencia. Lo hizo allí donde nos sentíamos especialmente amenazados, en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad. Dios quiere que recuperemos la salud del alma y cuerpo y que a causa de ello creamos y reconozcamos que el reino de Dios viene. Bueno, esto aquí nos habla de que Jesús se le interesó mucho los enfermos porque era una manera de mostrar el amor de Dios. A pesar de que el propósito de Dios es la eternidad para nosotros, eso no significa que Dios nos quiera ver a nosotros sufriendo, no quiere que estemos padeciendo mientras estemos en este plano terrenal, y por eso que Jesús se interesó tanto por ayudar a los enfermos, por sanarlos, por acercarse más que ellos, incluso en la época cuando, por ejemplo, los leprosos eran estigmatizados, eran alejados de la sociedad por su impureza, porque se consideraba que lo que tenían era un castigo de Dios. Entonces Jesús viene a mostrarnos ese amor de Dios en los enfermos, en las personas que más sufrían en su época y que aún en nuestra época siguen siendo las personas que más se necesitan. ¿Por qué debe la Iglesia preocuparse especialmente de los enfermos? Jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos. Dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños. Por esto Jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central
para sus discípulos, los exhorta, curad enfermos y les promete el poder divino, echarán demonios en mi nombre, impondrán las manos en los enfermos y quedarán sanos. Bueno, aquí nos habla que para la iglesia es muy importante porque en estas personas en las que padecen sufrimientos del cuerpo, sufrimientos mentales, incluso hasta el alma, es donde se encuentra Jesús, es donde se encuentra Dios, es donde se encuentra esa figura de Dios, el Dios que sufre, el Dios que está en medio de todos, el Dios que no solamente está con los que están bien físicamente, sino que también está con los que padecen, los que padecen enfermedades, los que están en momentos críticos. Dicen, ¿para quién está destinado el sacramento de la unción de los enfermos? El sacramento de la unción de los enfermos puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica de salud. Muchas veces se cree que la unción de los enfermos es solamente para las personas que ya están graves a punto de morir, pero la verdad no es esa. La verdad es que puede ser, por ejemplo, para personas que tienen una operación muy grave y que pueden, pero que una operación muy grave, personas que están atrasando, por ejemplo, ahorita como lo del COVID-19, y puede servir, y esas personas pueden aplicar sin el hecho de que su vida esté inmediatamente expuesta al peligro de muerte, sino que estén en una situación muy grave de salud que los está afectando. ¿Cómo se administra la unción de los enfermos? Bueno, el rito esencial de la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la iglesia consiste en la unción de la frente y las manos con óleo sagrado acompañado por las oraciones correspondientes. Bueno, esta parte no es muy difícil de comprender. El procedimiento, el sacramento como tal, consiste en la unción de las manos, de la cabeza y estas partes del cuerpo para hacer este ritual. Dice, ¿qué efectos tiene la unción de los enfermos? La unción de los enfermos otorga consuelo, paz, ánimo y une al enfermo en su situación precaria y en su sufrimiento de un modo más íntimo con Cristo. Porque el Señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores. En algunas personas la unción de los enfermos logra curación corporal, pero si Dios quiere llevarse consigo a alguien, la unción de los enfermos le otorga la fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje. En fin, la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar pecados. Bueno, pues esta parte no se puede explicar más, yo creo que es una parte porque muy bonita, porque nos enseña que hasta el final Dios siempre nos está dando oportunidades para arrepentirnos, de que está siempre en nuestros momentos más delicados, incluso como aquí lo dice, hasta hay casos en los cuales hasta la unción de los enfermos puede llegar a sanar esas heridas, esas enfermedades que se están padeciendo. Espero que les haya gustado este video sobre la unción de los enfermos.